La enseñanza de Jesús acerca de la oración y el ayuno es uno de los pilares más profundos y transformadores de la vida espiritual. Él no solo habló de estos temas como mandatos religiosos, sino que los reveló como caminos de intimidad con el Padre, como llaves para abrir los cielos y como secretos del corazón que distinguen la verdadera fe de una simple apariencia externa. Cuando escuchamos a Jesús en los Evangelios, descubrimos que tanto la oración como el ayuno son mucho más que prácticas. Son expresiones de amor, dependencia y entrega total a Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, Jesús nos conduce al corazón mismo de estas disciplinas. Allí encontramos el Sermón del Monte, donde Él declara que la oración no debe ser un espectáculo para ser visto por los hombres, ni el ayuno un acto de falsa humildad. Jesús deja claro que la oración es un diálogo íntimo con el Padre que está en lo secreto, y el ayuno una expresión silenciosa de hambre por Dios más que por el alimento físico. Estas palabras de Cristo nos invitan a replantear la manera en que buscamos a Dios, no con apariencia, sino con autenticidad. Jesús comienza enseñando acerca de la oración. Muchos en su tiempo estaban acostumbrados a rezos repetitivos, a palabras dichas de memoria sin un corazón entregado. Había quienes oraban en las plazas y en las sinagogas, elevando su voz para que todos los vieran y los consideraran piadosos. Pero Jesús confronta esa costumbre con una declaración radical. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Con esta instrucción, Jesús no está negando la importancia de la oración comunitaria, sino que está revelando que el verdadero poder de la oración nace en la intimidad, lejos de los aplausos y de la aprobación de los demás. Es allí, en lo secreto, donde el alma se encuentra cara a cara con el Dios vivo. Luego, Jesús nos enseña lo que conocemos como el Padre Nuestro. Este modelo no es simplemente una oración para repetir sin pensar, sino una guía que revela las prioridades del corazón de Dios. Comienza exaltando al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes de pedir cualquier cosa, Jesús nos enseña a reconocer la grandeza y santidad de Dios. Nos invita a rendir nuestra voluntad a la suya. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y después nos muestra la confianza con que podemos presentar nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Finalmente, nos llama a vivir en perdón y a depender de su protección contra la tentación y el mal. Cada línea de esta oración refleja dependencia, reverencia y fe en el Padre Celestial. Pero Jesús no se detiene en la enseñanza sobre la oración. En el mismo pasaje, Él habla del ayuno. En tiempos de Jesús, los fariseos ayunaban 2 veces por semana y lo hacían de una manera visible, con rostros tristes y descuidados para que todos supieran que estaban practicando una disciplina espiritual. Sin embargo, Jesús nuevamente lleva la mirada más allá de la apariencia y nos dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así como con la oración, Jesús recalca que el ayuno no es para los ojos de los hombres, sino para el corazón de Dios. El verdadero ayuno no busca reconocimiento humano, sino una conexión más profunda con el Señor. Cuando observamos las palabras de Cristo, entendemos que tanto la oración como el ayuno están diseñados para dirigirnos hacia una misma realidad: depender enteramente de Dios. La oración nos hace reconocer que sin Él no podemos caminar, y el ayuno nos recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ambas disciplinas, practicadas con un corazón sincero, nos apartan del ruido del mundo y nos acercan al latido mismo del cielo. Jesús mismo practicó lo que enseñó. El Evangelio nos muestra que constantemente se retiraba a lugares solitarios para orar. Antes de tomar decisiones importantes, como la elección de sus discípulos, pasaba la noche entera en comunión con el Padre. También, antes de iniciar su ministerio público, ayunó 40 días en el desierto, enfrentando la tentación con la palabra de Dios y demostrando que la verdadera fortaleza espiritual no proviene de lo material, sino de la intimidad con el Señor. De esta manera, Cristo no solo habló de la oración y el ayuno, sino que los vivió de manera perfecta, dejando un ejemplo que sus seguidores estaban llamados a imitar. Estas enseñanzas de Jesús sobre la oración y el ayuno no están desconectadas entre sí, sino que se complementan.
La oración abre un canal de comunicación con Dios, mientras que el ayuno afina nuestra sensibilidad espiritual, alejándonos de las distracciones físicas y concentrándonos en lo eterno. Juntas, estas prácticas producen un corazón humilde y una fe firme. Jesús no las presentó como una obligación vacía, sino como un privilegio, un acceso directo al Padre y una manera de experimentar su poder y presencia en nuestras vidas. En este viaje que vamos a recorrer, iremos descubriendo cómo la oración y el ayuno, a la luz de las enseñanzas de Cristo, pueden transformar nuestra manera de vivir, nuestras decisiones y nuestras batallas diarias. Exploraremos cómo estos actos de fe no se tratan de mostrar religiosidad, sino de rendirnos en secreto a un Dios que ve más allá de lo externo. Aprenderemos también cómo la iglesia primitiva entendió y practicó estas disciplinas, y cómo hoy, en nuestro tiempo, podemos revivir esta enseñanza eterna para experimentar una vida espiritual auténtica y poderosa. Al seguir profundizando en la enseñanza de Jesús acerca de la oración y el ayuno, encontramos que Él no solo nos dejó instrucciones claras, sino que también reveló las actitudes del corazón que deben acompañar estas disciplinas. Jesús no estaba interesado en crear un sistema religioso lleno de normas rígidas. Más bien, deseaba mostrar que el verdadero poder espiritual surge de la sinceridad y la fe. Cada palabra que pronunció en el Sermón del Monte fue un llamado a la autenticidad, a vivir la fe desde lo íntimo, sin máscaras ni apariencias. La oración, en este sentido, se convierte en un lugar de encuentro real. Jesús nos enseñó que orar no es repetir palabras vacías ni frases interminables con la intención de impresionar. Él mismo lo dijo: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Con esta advertencia, Jesús nos libera de la carga de creer que necesitamos fórmulas complicadas o largas oraciones para captar la atención de Dios. El Padre ya conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos, y lo que busca es un corazón dispuesto, un espíritu quebrantado y una fe que confíe plenamente en su amor. Por eso, cuando analizamos el Padre Nuestro, descubrimos que es un modelo de equilibrio. No es una oración extensa, pero contiene todo lo esencial. Reconoce a Dios como Padre. Recuerda la santidad de su nombre. Coloca su voluntad por encima de la nuestra. Confía en su provisión diaria. Pide perdón y también nos impulsa a perdonar. En pocas líneas, Jesús nos muestra cómo alinear nuestro corazón con el del Padre. Este modelo de oración es una guía viva, un mapa espiritual que nos conduce hacia una relación más profunda y genuina con Dios. Ahora bien, cuando miramos el tema del ayuno, la enseñanza de Jesús también confronta directamente la hipocresía de su tiempo. Muchos líderes religiosos practicaban el ayuno, pero lo hacían con una intención equivocada. Caminaban por las calles con semblantes apagados, mostrando un rostro cansado y descuidado, como si quisieran anunciar al mundo: mírenme, soy piadoso, estoy ayunando. Jesús desenmascara esa actitud y declara que ya recibieron su recompensa, porque lo único que buscaban era la aprobación de los hombres. En contraste, Él enseña que el verdadero ayuno es secreto, íntimo, entre el alma y Dios. Nadie necesita saber que lo estamos practicando. Lo importante es que el Padre lo ve. Cuando alguien ayuna de esta manera, no está persiguiendo el reconocimiento humano, sino que está declarando con su cuerpo y su espíritu: Señor, te necesito más que al alimento. Te deseo más que cualquier otra cosa. El ayuno, entonces, se convierte en un acto de humildad radical, donde reconocemos nuestra dependencia total de Dios. No se trata de castigarnos ni de cumplir un ritual, sino de enfocar nuestra atención en lo eterno y de buscar con intensidad la presencia divina. Jesús mismo, al ayunar 40 días en el desierto, nos dejó un ejemplo perfecto. En ese tiempo de hambre y debilidad física, fue tentado por el enemigo, pero respondió con la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta declaración resume la esencia del ayuno. Reconocer que la vida verdadera no se sostiene únicamente con alimento material, sino con la presencia y la palabra del Padre. El ayuno fortalece nuestra fe porque nos recuerda que lo espiritual está por encima de lo físico. A lo largo de su ministerio, Jesús mostró cómo la oración y el ayuno estaban entrelazados. Antes de enfrentar momentos cruciales como la elección de los 12 apóstoles, pasó noches enteras en oración. Antes de la cruz, en el huerto de Getsemaní, sudó gotas como de sangre mientras clamaba al Padre. Su vida entera fue un testimonio de dependencia. Y en varias ocasiones enseñó que algunos tipos de obstáculos espirituales, algunas batallas con fuerzas de maldad, solo podían ser vencidas con oración y ayuno. De esta manera,
Jesús nos revela que estas disciplinas no son opcionales para quien desea caminar en el poder de Dios, sino herramientas indispensables para vivir en victoria. La oración y el ayuno practicados con un corazón sincero producen una transformación profunda en nuestra vida interior. Nos ayudan a romper cadenas de orgullo, de autosuficiencia y de distracción. Nos conducen a un estado de humildad donde reconocemos que no podemos seguir adelante sin la guía y la fuerza de Dios. A través de la oración, escuchamos su voz. A través del ayuno, callamos el ruido de nuestros deseos para darle espacio a su voluntad. Juntas, estas prácticas nos forman como discípulos que no dependen de la apariencia externa, sino de la realidad interna del Espíritu Santo. El propósito de Jesús al enseñar sobre la oración y el ayuno no era imponer reglas, sino mostrarnos un camino de libertad. Una oración sincera nos libera de la ansiedad porque descansamos en las manos del Padre. Un ayuno auténtico nos libera de la esclavitud de los deseos temporales y nos recuerda que nuestra verdadera satisfacción se encuentra en Dios. Cuando practicamos estas disciplinas en secreto, sin buscar aplausos, recibimos la recompensa que solo Él puede dar: su paz, su dirección y su presencia manifestada en nuestras vidas. En este punto vale la pena detenerse y reflexionar. ¿Cómo estamos practicando la oración y el ayuno hoy en día? ¿Son para nosotros actos vacíos, simples tradiciones religiosas, o son espacios reales de encuentro con el Padre? Jesús nos invita a examinarnos, a dejar de lado la apariencia y a entrar en lo secreto, donde la verdadera transformación ocurre, porque es en lo secreto, en la intimidad con Dios, donde se forman los corazones que realmente cambian el mundo. Para comprender la enseñanza de Jesús acerca de la oración y el ayuno, también es importante observar cómo la iglesia primitiva aplicó estas prácticas en su vida diaria. Los discípulos aprendieron directamente de Cristo que estas disciplinas eran más que rituales. Eran armas espirituales, fuentes de fortaleza y caminos de revelación divina. Y así lo vivieron desde los primeros días, después de la ascensión del Señor. En el libro de los Hechos vemos a una comunidad que oraba constantemente. En el capítulo 1, los discípulos se reunían en un mismo sentir para perseverar en la oración, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, esa perseverancia en lo secreto fue recompensada con un derramamiento público que cambió la historia. Allí comprendemos que la oración privada prepara el terreno para un mover poderoso en lo público. Jesús lo había dicho: el Padre que ve en lo secreto recompensa en lo abierto. Más adelante, en Hechos 13, encontramos que los líderes de la iglesia en Antioquía ayunaban y oraban cuando el Espíritu Santo les habló para apartar a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. El ayuno no fue un requisito vacío, sino un acto que abrió sus oídos espirituales para escuchar con claridad la voz del Espíritu. Aquí vemos cómo la enseñanza de Jesús sobre el ayuno no quedó como una teoría, sino que se convirtió en una práctica esencial para discernir la dirección de Dios. La iglesia primitiva entendía que no podía depender de su propia sabiduría, sino que necesitaba la guía divina y la buscaba mediante la oración y el ayuno. La oración y el ayuno, según las enseñanzas de Cristo, no solo impactan nuestra vida personal, sino también la vida comunitaria y la misión de la iglesia. Cuando una comunidad ora y ayuna con un corazón sincero, experimenta unidad, claridad de propósito y poder espiritual. No se trata de manipular a Dios, sino de alinearse con su voluntad. Jesús lo dejó claro en el Padre Nuestro. Antes de pedir el pan, pedimos que se haga su voluntad. Antes de presentar nuestras necesidades, reconocemos su reino y su santidad. Así también, en el ayuno, no buscamos que Dios cumpla nuestros caprichos, sino que nuestro corazón sea moldeado para abrazar su voluntad con obediencia y amor. Si trasladamos estas enseñanzas al presente, descubrimos que la necesidad sigue siendo la misma. Vivimos en un mundo lleno de ruido, distracciones y prisas. La sociedad actual nos impulsa a correr constantemente detrás de logros materiales y reconocimiento humano. En medio de todo eso, la voz de Jesús resuena: entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Estas palabras son un llamado urgente a desconectarnos del ruido externo para conectarnos con la voz que realmente importa. El ayuno también tiene una relevancia vital en nuestro tiempo. Aunque muchos lo reducen a una costumbre antigua, Jesús lo presentó como una herramienta eterna. En un mundo dominado por el consumo y la satisfacción inmediata, el ayuno nos recuerda que no todo gira en torno a lo material. Nos enseña a disciplinar nuestros deseos, a someter nuestro cuerpo a la voluntad del Espíritu y a reconocer que lo eterno es más valioso que lo pasajero. Cuando ayunamos, declaramos con nuestros actos que nuestro mayor anhelo no es la comida, ni el placer, ni la aprobación, sino Dios mismo.
Jesús también enseñó que la oración debía estar marcada por la fe. En varias ocasiones dijo a sus discípulos: «Todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis». La oración no es simplemente hablar con Dios, sino confiar en Él, creer que tiene poder para responder. El ayuno, por su parte, fortalece esa fe, porque nos ayuda a enfocar nuestra mente y corazón en lo eterno. Cuando combinamos oración y ayuno, creamos un espacio donde nuestra fe se activa y nuestra visión espiritual se aclara. Un aspecto fundamental en las enseñanzas de Jesús es que tanto la oración como el ayuno deben estar acompañados por el perdón y la reconciliación. En el Padre Nuestro, Él nos invita a pedir perdón y a perdonar a quienes nos ofenden. No podemos pretender buscar la presencia de Dios mientras guardamos resentimiento o amargura en el corazón. La oración sincera nos lleva a soltar aquello que nos ata y a vivir en libertad. El ayuno auténtico, de igual manera, no es solo abstenerse de comida, sino también de actitudes que contaminan el alma. Es apartarse de la ira, del orgullo, de la injusticia y acercarse al carácter de Cristo. Así, la enseñanza de Jesús sobre estas disciplinas se revela como un llamado integral. No se trata únicamente de hablar con Dios o de privarse de alimento, sino de transformar el corazón. El objetivo final no es que digamos que oramos mucho o que ayunamos largos días, sino que seamos cada vez más semejantes al Hijo, viviendo en obediencia y en amor. En la historia de la Iglesia, muchos hombres y mujeres de fe siguieron este ejemplo. Grandes avivamientos nacieron en contextos de oración y ayuno. Comunidades enteras fueron transformadas cuando el pueblo buscó a Dios con sinceridad, apartando tiempo para orar y ayunar. Esto demuestra que las palabras de Jesús no fueron pasajeras, sino principios eternos que siguen produciendo fruto hasta el día de hoy. Por eso, al reflexionar sobre lo que Jesús enseñó, descubrimos que la oración y el ayuno son invitaciones divinas a vivir en cercanía con el Padre. No son cargas religiosas, sino privilegios. Son llaves que abren puertas de revelación, de fortaleza y de victoria. Son puentes que nos conducen del ruido del mundo a la paz del cielo, de la debilidad humana al poder del Espíritu. Al adentrarnos todavía más en la enseñanza de Jesús sobre la oración y el ayuno, comprendemos que ambas prácticas no son fines en sí mismos, sino medios para un propósito mayor: la comunión con Dios y la transformación del corazón humano. Jesús insistió en que el centro de todo es el Padre, no la práctica en sí. Por eso, orar sin intención genuina o ayunar sin buscar a Dios carece de sentido. Lo esencial es el encuentro, la relación, la cercanía con aquel que nos ama y nos invita a vivir bajo su voluntad. Una de las claves que Jesús nos entregó acerca de la oración es la perseverancia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, encontramos la parábola de la viuda persistente, que rogaba una y otra vez a un juez injusto hasta obtener respuesta. Jesús explicó que si un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres respondió por insistencia, ¿cuánto más responderá el Padre Celestial a quienes claman a Él día y noche? Con esta enseñanza, Cristo nos muestra que la oración no siempre trae respuestas inmediatas, pero siempre abre el camino para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. La perseverancia en la oración fortalece la fe y nos enseña a depender constantemente del Señor. Otro aspecto fundamental es la confianza. En Mateo capítulo 7, Jesús dijo: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Aquí vemos la ternura del Padre reflejada en la enseñanza del Hijo. Dios no es indiferente a las súplicas de sus hijos. Al contrario, se deleita en responder conforme a su sabiduría y a su amor. Orar con confianza no significa que siempre recibiremos exactamente lo que pedimos, sino que sabemos que el Padre nos dará lo que realmente necesitamos. Esta actitud de fe transforma la oración en un acto de descanso y de seguridad en las manos de Dios. En cuanto al ayuno, Jesús nos revela que también tiene un aspecto de victoria espiritual. Cuando los discípulos no pudieron liberar a un joven atormentado por un espíritu, Jesús les dijo: «Este género no sale sino con oración y ayuno». Estas palabras muestran que hay batallas espirituales que requieren un nivel más profundo de entrega y dependencia. El ayuno, en combinación con la oración, nos lleva a una dimensión mayor de autoridad espiritual, porque nos vacía de nosotros mismos y nos llena de la presencia de Dios. El ayuno, entonces, no es un sacrificio inútil, sino una preparación para enfrentar desafíos espirituales con poder divino. Jesús también nos enseñó que la oración debe estar unida a la humildad. En la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo se exaltaba a sí mismo en su oración, enumerando sus obras y su justicia. Mientras tanto, el publicano, golpeándose el pecho, decía: «Dios, sé propicio a mí, pecador».
Jesús concluyó que este último fue justificado antes que el primero. Con esto el Maestro deja claro que Dios no escucha las oraciones que nacen del orgullo, sino las que brotan de un corazón contrito. La verdadera oración no busca impresionar, sino abrir el alma delante del Padre con sinceridad. Si llevamos estas enseñanzas a nuestra vida práctica, descubrimos que la oración y el ayuno son también disciplinas que moldean el carácter. A través de ellas aprendemos a renunciar a la autosuficiencia, a reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes y que necesitamos la intervención divina en cada área de nuestra existencia. La oración nos conecta con el corazón de Dios, y el ayuno nos ayuda a silenciar la voz de la carne para escuchar con mayor claridad la voz del Espíritu. Ambas, unidas, producen una vida más sensible a la voluntad de Dios y más firme en medio de las pruebas. No podemos olvidar que Jesús mismo vivió bajo este principio. En Getsemaní, cuando enfrentaba la hora más difícil, se postró en oración y clamó: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Este momento refleja el corazón de la enseñanza sobre la oración. Rendición total a la voluntad del Padre. Aunque su alma estaba angustiada hasta la muerte, Jesús se sometió a lo que Dios había determinado. Esa rendición nos enseña que la oración no es para doblegar a Dios a nuestros deseos, sino para que nuestro corazón se alinee a su plan eterno. El ayuno, por su parte, no es solamente abstinencia de alimento, sino también un símbolo de entrega. Cuando Jesús estuvo en el desierto, enfrentó las tentaciones más intensas del enemigo. Allí, su ayuno lo preparó para resistir y para comenzar su ministerio con poder. El ayuno nos entrena para decir no a lo que es pasajero y para mantenernos firmes en lo que es eterno. Nos ayuda a discernir la diferencia entre lo que es urgente para el cuerpo y lo que es vital para el espíritu. En nuestra vida diaria, aplicar la enseñanza de Jesús sobre la oración y el ayuno significa aprender a apartar tiempo, a cerrar la puerta y entrar en lo secreto. Significa también tener la disciplina de decir no a nuestros propios apetitos y deseos, para que Cristo sea el centro. No es un camino fácil, pero es un camino lleno de recompensa, porque nos lleva a experimentar la cercanía del Padre de una manera que nada en este mundo puede igualar. Finalmente, Jesús nos recuerda que la recompensa de la oración y el ayuno no es la admiración de los hombres, ni una simple sensación espiritual, sino la manifestación del Padre en nuestra vida. La verdadera recompensa es la presencia de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la fuerza para resistir en tiempos de prueba y la esperanza que sostiene en medio de las tormentas. Cuando oramos y ayunamos de la manera que Cristo enseñó, descubrimos que lo más valioso no es lo que recibimos, sino en quién nos convertimos, hijos más semejantes a nuestro Señor. Al llegar al final de este recorrido por la enseñanza de Jesús acerca de la oración y el ayuno, podemos ver con claridad que estas disciplinas no son simples prácticas religiosas, sino expresiones profundas de una relación íntima con Dios. Jesús nos mostró que la oración no es un ritual vacío, sino un diálogo vivo con el Padre, y que el ayuno no es un sacrificio superficial, sino un acto de dependencia y hambre espiritual por la presencia divina. Ambas prácticas, cuando son vividas con sinceridad, nos transforman desde lo más profundo. La oración nos abre el corazón al amor y a la voluntad del Padre. Nos recuerda que no estamos solos, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. El ayuno, por otro lado, nos ayuda a despojarnos de las distracciones y a poner nuestra mirada en lo eterno. Juntos, la oración y el ayuno nos forman como discípulos capaces de vivir en obediencia, fortaleza y fe. Jesús nos enseñó que el lugar secreto es donde ocurre el verdadero encuentro. Allí, lejos de los aplausos y del reconocimiento, se forjan los corazones que impactan al mundo. Allí, donde solo el Padre nos ve, recibimos la recompensa que ningún hombre puede dar: su presencia, su paz y su dirección. Esa enseñanza sigue siendo válida hoy, en medio de un mundo que busca mostrarlo todo y aparentar constantemente. El llamado de Jesús es a volver al secreto, a la intimidad, al espacio donde nuestra alma se une con Dios. El poder de la oración y el ayuno también se manifiesta en nuestra capacidad de enfrentar pruebas y tentaciones. Jesús mismo lo demostró en el desierto y en Getsemaní. Con oración y entrega pudo vencer al enemigo y someterse al plan del Padre. En nuestra vida cotidiana, estas disciplinas son las que nos fortalecen en medio de las luchas, nos dan claridad en las decisiones y nos llenan de esperanza cuando todo parece oscuro. No olvidemos que Jesús también prometió que el Padre recompensa lo que se hace en secreto. Esa recompensa no siempre es material ni inmediata, pero es mucho más valiosa. La transformación de nuestro carácter, la respuesta a nuestras súplicas, la certeza de que Dios está con nosotros.
Orar y ayunar de manera sincera nos conecta con lo eterno y nos recuerda que nuestra vida no depende de lo pasajero, sino de la gracia y el poder del Señor. Hoy más que nunca necesitamos volver a estas enseñanzas. Necesitamos redescubrir la belleza de la oración sencilla, del diálogo íntimo con Dios que brota del corazón. Necesitamos practicar el ayuno no como un deber religioso, sino como una oportunidad para acercarnos más al Señor, para afinar nuestro espíritu y experimentar su presencia en mayor medida. Cuando lo hacemos, nuestra vida cambia, nuestras familias cambian y hasta nuestras comunidades pueden ser transformadas. Imagina lo que sucedería si cada uno de nosotros dedicara tiempo para orar en lo secreto, para abrir el corazón delante del Padre, para rendir nuestra voluntad y pedir que su reino venga a nuestra vida. Imagina lo que sucedería si practicáramos el ayuno con un espíritu sincero, buscando más de Dios que de cualquier otra cosa. Veríamos la mano de Dios obrando en lo personal, en lo familiar y en lo social. Porque cuando un pueblo busca a su Señor con sinceridad, los cielos se abren y la gloria de Dios se manifiesta. Por eso este mensaje es también una invitación. Una invitación a que no solo escuches estas enseñanzas, sino que las pongas en práctica. A que cierres la puerta de tu cuarto y hables con tu Padre en lo secreto. A que apartes tiempo para ayunar y buscar a Dios con todo tu corazón. A que permitas que el Espíritu Santo te transforme y te guíe en cada paso de tu vida. Y antes de terminar, quiero hacerte un llamado especial. Si este contenido ha sido de bendición para ti, si estas palabras han tocado tu vida y te han inspirado a buscar más de Dios, te invito a que te suscribas al canal. Al hacerlo, estarás apoyando la misión de compartir la palabra y las enseñanzas de Jesús con muchas más personas. También te animo a darle like a este video, a dejar tu comentario con lo que más te impactó o lo que aprendiste hoy, y a compartirlo con tus amigos y familiares. Nunca sabes a quién puede llegarle este mensaje y cambiar su vida. Recuerda que la oración y el ayuno son llaves espirituales que abren las puertas de la intimidad con Dios. Jesús nos las entregó no como cargas, sino como regalos preciosos. Practícalas, vívelas y descubre la transformación que producen en tu corazón. El Padre que ve en lo secreto está esperando encontrarse contigo, y su recompensa es mucho más grande de lo que puedas imaginar.